tal, chicos? Chicos del nivel 3. Esta semana vamos a seguir en razonamiento verbal. Ahora vamos a tener el tema de lo que viene a ser sinonimia, ¿no es cierto? Muchos de nosotros decimos, este tema es muy fácil, las palabras sinónimas son las palabras iguales. No son las palabras iguales, hay que tener un concepto muy claro de lo que significa sinonimia. Nos dice, son aquellas palabras de significado parecido. Parecido, eso es lo importante aquí, no es el que tenga igual significado, no, es el que tiene significado parecido. Vamos a averiguar los tipos de sinonimia. Primero, tenemos la sinonimia total, la que tiene un significado idéntico. Profesora, pero acaba de decir que tiene significado parecido y ahora me dice que es idéntico. Hay algunos casos donde el significado es totalmente igual, pero solamente en algunos casos. Por ejemplo, tengo aquí lapicero, bolígrafo. Lapicero para escribir, ¿no es cierto? Un útil que tienes en tu cartuchera. Bolígrafo es lo mismo. No hay ninguna alteración. Eso es una sinonimia total. Significado totalmente idéntico. Burro, asno, también lo mismo. El mismo animal cumple las mismas funciones. Muy bien. Ahora, sinonimia parcial. Esta es la que más abunda. Esta es la que más hay y la más común. Y por eso, por esta sinonimia, que es la que hay más, se le da el concepto de significado parecido. Es un significado similar. Por ejemplo, delgado, enjuto. ¿Qué es delgado? Alguien que es flaco, ¿no es cierto? Normal. Enjuto es delgado que se le ve hasta los huesos. Dime, ¿a todos los delgados se les ve los huesos? No, ¿no es cierto? Hay personas que su contextura es delgada y no tiene que verse el hueso para decir que está flaco. Ahora, otro sinónimo, por ejemplo, de delgado, de enjuto, es endeble. Endeble es alguien flaco, pero también es débil. Dime, ¿todos los flacos son débiles? No. Otro sinónimo es anoréxico. El anoréxico tiene contextura delgada, ¿por qué? Porque está enfermo, para vomitando, ¿no es cierto? Y por eso quiere estar delgado. Ya. No significa que todos los flacos sean anoréxicos, ¿no es cierto? No todos los flacos vomitan para verse flacos. Así es su contextura. Entonces, pero por la condición de cómo es su físico, se le pone también como sinónimo. Son parecidos significados, parecidos. Eso es lo más importante dentro de la sinonimia. Otro es la sinonimia gradual. Aquí hay un grado de intensidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, caliente, tórrido. Caliente, ¿no es cierto? Tu desayuno está caliente, el café puede estar caliente, ¿no es cierto? Una estufa está caliente. Tórrido es también caliente, pero es demasiado caliente. Como es, por ejemplo, el clima de los desiertos. Eso es un calor que no se puede soportar, ¿no es cierto? Ya, eso es, hay intensidad. Significa lo mismo, caliente, ¿no es cierto? Y tórrido es muy caliente. Hay una intensidad ahí. Muy bien, vamos con los ejercicios. Vamos con la parte de preguntas. Me dice, relaciona las siguientes expresiones con sus sinónimos. Por ejemplo, epílogo. ¿Epílogo qué significa? Epílogo es lo que está al último de un libro. Y entonces su sinónimo es final. Mendaz. Mendaz es aquel que no dice la verdad. Mentiroso. 2. Disentir. Disentir es no estar de acuerdo con alguien. Entonces, en este caso sería discrepar. Ahora, tengo litigio. Litigio es, por ejemplo, estar peleando por un terreno, por algo allí. Aquí tenemos disputa, lo mismo, estar peleando, pelea, ¿sí? Estar discutiendo por algo. Ahora tenemos asequible. Asequible es que se puede hacer. Entonces, ¿cuál sería? Posible. Protervo. Protervo es alguien cruel. Entonces, ¿cuál tenemos aquí? Perverso. Contemporáneo. Por ejemplo, tú y tus compañeros son contemporáneos porque son de la misma edad. Y sería simultáneo, al mismo tiempo. Y tenemos el último, socavar, que sería excavar, ¿no es cierto? Hacer un hueco, hacer un hoyo allí. Muy bien, una cosa importante que hay que darnos cuenta es que ambos, para que un sinónimo, para que una palabra sea sinónimo de la otra, significa que tienen que ser de la misma categoría gramatical. Pues ahora no entiendo. Significa que, por ejemplo, si tú tienes un verbo, en este caso, disentir, por ejemplo, es un verbo. Entonces tengo que buscar su sinónimo que también sea verbo. Entonces por eso busqué discrepar, porque disputar también podría ser, pero disputar, allí sí hubiera sido su sinónimo.
Litigio. Litigio no puede ir con discrepar, porque litigio es un sinónimo, perdón, es un sustantivo. Entonces tengo que buscar uno que sea sustantivo también. Eso es importante cuando tratamos de encontrar cuál es el sinónimo de una palabra. Muy bien, seguimos. Por favor, la parte de teoría sí lo copian en su cuaderno, la primera parte que hicimos de sinonimia. Esto de aquí de la práctica lo completan en su libro, ya van completando en su libro. Seguimos. Siguiente. Me pide los sinónimos de las siguientes palabras. Obtener. ¿Qué es obtener? Es poder alcanzar algo, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué? Comprar. Innato. Innato es algo propio, algo que nace en ti. Tú naces con eso. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es innato. Todos nacemos con el lenguaje. Entonces sería aquí congénito. Baldón. Baldón es oprobio. ¿Qué significa oprobio, profesora? Significa hablar mal de alguien. En este caso sería injuria. Inocuo. Inocuo es que no te hace daño. Sería inofensivo. Señale el sinónimo de la palabra subrayada. Bueno, no nos están subrayando la palabra, pero nos damos cuenta que está en cursiva, ¿no es cierto? Hay una palabra que ha variado ahí. El juez debía dirimir el litigio rápidamente debido a que el plazo ya se vencía. Tengo allí que tengo que buscar el sinónimo de dirimir. Dirimir significa terminar. Entonces, ¿cuál sería allí el sinónimo? Concluir. El marasmo con que se quedó por el accidente le obligó a arrastrarse para pedir ayuda. Es decir, que se quedó sin fuerzas. Eso significa marasmo, que está en cursiva, ¿no es cierto? No está subrayado, pero está en cursiva. Sería debilidad. El oro debe pasar por un proceso de purificación llamado acrisolar para usarse en orfebrería. Acrisolar significa quitarse lo sucio, limpiar. Entonces, ¿cuál sería allí? Acendrar. Acendrar significa eso. En su rostro demacrado y enjuto reflejaba el inexorable paso del tiempo. Es decir, el despiadado paso del tiempo. El tiempo no perdona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería allí? Implacable. Muy bien, vamos con la parte de autoevaluación. Recuerden que en la parte de evaluación siempre trabajamos, yo hago los impares y ustedes los pares allí, para que pueda quedar claro. Veamos, en la 1 dice, seleccione 3 sinónimos para cada uno de los siguientes términos. Obténlos del cuadro. Ahí tengo un cuadro y tengo allí. Inexpugnable. Inexpugnable es algo, es como que no puedes conseguirlo. Es inconquistable. Por ejemplo, una lucha, cuando los españoles vinieron acá, por ejemplo, cuando se enfrentaron a los araucanos, fue muy difícil conquistarlos. Era casi inconquistable, inexpugnable de alguna manera. Entonces, ¿cuáles serían los sinónimos de allí? Veo en el cuadro, me dice indescriptible, novel, claro, firme, inenarrable, principiante, cierto, impronunciable, incomprensible, novato, innegable, inquebrantable. ¿Cuáles serían sus sinónimos? 1. Firme. No lo puedes cambiar, ¿no es cierto? Algo firme es que está bien derecho. Otro. Incomprensible. Difícil de comprender. No puedo cambiar, no puedo cambiar el concepto de allí. Siguiente. Inquebrantable. No se puede quebrar. Inexperto. Es alguien que recién está empezando, ¿no es cierto? Es alguien que no tiene todos los conocimientos necesarios sobre una materia o sobre un oficio. Veamos, ¿cuáles serían los sinónimos de la palabra inexperto? Nobel. Profesora, ¿cómo que Nobel? ¿Y el premio Nobel? El premio Nobel es lo que ganan todos los científicos, que gana, por ejemplo, que ganó María Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, eso se escribe con B, no con V. Con V significa alguien que es novato, que es nuestro siguiente principiante, y novato, que son nuestros sinónimos de la palabra inexperto. Inequívoco. ¿Qué no se equivoca? Muy bien, la primera sería cierto. Luego tendríamos innegable, que no se puede negar. Y tendríamos claro. Inefable, que no lo puedes decir, que no lo puedes decir porque es algo tan confuso que no lo puedes decir con palabras. Indescriptible.
inenarrable, impronunciable. Muy bien, la número 2 lo trabajan ustedes, donde tienen que encerrar, ahí te dan un número, te dan una lista de palabras y ustedes encierran las que sean sinónimos. En la 1 hay como 5 palabras, encierra cuántos sinónimos hay 2, 3 allí, tienen que encerrar. Muy bien, yo hago la número 3. Ay, perdón. La número 3 dice, señala el sinónimo de la palabra subrayada. No está subrayada allí, pero están en cursiva, ya hay que darnos cuenta. El caballero Carmelo procedía de una casta de guerreros. Eso quiere decir que venía de una ascendencia, que su familia pasada fue guerrera. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo? Progenie. Muy bien, seguimos. La 4 es igual que la 3. Tienen que encontrar la palabra, su sinónimo. Escribe 2 sinónimos de las expresiones subrayadas. No están subrayadas, están en cursiva. Hay que darnos cuenta, está diferente allí. Dice, Juan Diego Flores canta como los dioses, por eso es su gran éxito. Lo que está en cursiva es como los dioses. A ver, ¿cómo? Dice, Juan Diego Flores canta como. ¿Cuál sería el sinónimo de ese como que está en esta oración? Igual, muy bien. Cuando yo digo que Juan Diego canta como los dioses, ¿a qué me estoy refiriendo? Que canta excelente, ¿no es cierto? Igual que un experto. Muy bien, eso sería, porque este es el sinónimo de una frase. Entonces, un poquito más complejo. Magali Medina fue recluida en un centro penitenciario. Ustedes van a buscar el sinónimo de centro y de penitenciario y lo colocan ahí. Un sinónimo de centro y un sinónimo de penitenciario. Manolo está en la calle, por eso lo desaprobaron. ¿Qué, profesora? ¿Le cerraron la puerta allí? No, esto también es una frase, que significa que no estudió, por eso no sabe nada. Entonces, ¿cuál sería? Manolo está. ¿Cuál sería el sinónimo de aquí? Manolo se halla, Manolo se encuentra en la calle. Se halla en nada, es decir, sin conocimientos. Por eso lo desaprobaron. Muy bien. Ahora, selecciona el sinónimo adecuado. La 8, ustedes seleccionan el sinónimo. Ahora voy aquí, la 9 dice, Chevita se había convertido en un muchacho bigardo. Bigardo es la palabra que tengo que buscar, está en cursiva. Se pasaba todo el día sin hacer nada de provecho. Bigardo, o sea, me dice que no hacía nada de provecho. Si yo no sé la palabra bigardo, al menos por el contexto de la oración puedo sacar. Si no hace nada de provecho porque es una persona que floja. ¿Y cuál sería el sinónimo? Sinvergüenza. Holgazán, perdón, holgazán. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la más acertada. Veamos. Los sinónimos son palabras que significan igual, que les dije, es un tipo de sinónimo, no que el concepto general de sinónimo significa que sea igual, no. Los sinónimos son palabras de escritura y significado igual. ¿Los sinónimos se escriben igual? Ahí dice, por ejemplo, casta y progenie se escriben igual. No. ¿Los sinónimos son palabras de escritura diferente? Bueno, sí. ¿Y significado igual? No. De manera general no se considera que el significado sea igual. Dice, ¿los sinónimos son palabras de escritura diferente? Sí. ¿Y de significado bastante similar? Sí, bastante similar. Eso sería lo correcto. Muy bien, chicos. Esa es la parte de autoevaluación. Los pares, ustedes van a desarrollarlo en su cuaderno. La parte de preguntas, que yo he desarrollado completo, eso lo copian en su libro. La parte de autoevaluación, que yo he hecho los impares y ustedes los pares los copian en su cuaderno y los desarrollan y luego desarrollan su tarea. Muy bien, chicos, siempre apoyándose de su diccionario de sinónimos y repasando para que ustedes mismos utilicen estas palabras en su día a día.